Su padre hizo un descubrimiento que lo traumó para siempre. Mi padre fue parte de muchas excavaciones arqueológicas en Egipto. Sin embargo, nunca alcanzó la fama que se merecía. Esto generó una gran depresión en él, la cual lo ha ido arrastrando a un asilo de ancianos. Ni siquiera mis visitas podían hacer algo para mejorar su situación. Cada vez que veía su rostro, solo podía observar a un hombre destrozado. En una ocasión no pude resistir más la presión por su condición y le hice una pregunta. ¿Qué es lo que te ha pasado, papá? En casa. Cajón de arriba. Lado derecho. Rápidamente supe que aquellas palabras eran instrucciones, por lo que me apresuré a llegar a mi hogar. Al regresar, aparqué el coche y entré corriendo. Luego subí las escaleras y atravesé el pasillo hasta llegar al antiguo estudio de mi padre. Una vez adentro, me dirigí al escritorio y abrí el cajón que me había dicho. El mismo tenía una gran carpeta amarilla. La abrí y vertí el contenido sobre el escritorio, el cual consiste en decenas de folios revueltos y una pequeña nota. Rápidamente levanté el post-it y pude leer los números 45, 34 y 21. Cuando tomé los folios de la carpeta, reconocí inmediatamente la letra de mi papá. Tras sentarme, comencé a leer la primera página que tomé. Acabo de llegar a casa hoy. He decidido empezar este diario por recomendación de un amigo. No estoy muy seguro de cómo hacerlo. He traído un regalo de cumpleaños para mi hijo de 16 años. Es una pequeña placa de cobre de 5 centímetros cuadrados. Tiene muchos símbolos extraños y un pequeño dibujo de una figura humana con un casco. Espero que le guste. Al terminar de leer, se dibujó una sonrisa en mi rostro. Sin embargo, la confusión llegó a mi mente cuando me di cuenta de que faltaban un par de días para mi cumpleaños y no había oído nada sobre ese supuesto regalo. Sin darle mayor importancia, tomé la determinación de pasar al siguiente folio, el cual tenía una fecha distinta al primero. Fue una noche larga, no he podido dormir. Juro que anoche oí una voz, no pude distinguir lo que decía. Esto me llamó la atención ya que nunca había ocurrido una situación así mientras mi padre vivía en esta casa. Con gran curiosidad decidí pasar al siguiente folio. Tenía que escribir esto, nadie me creerá si no lo hago. El susurro volvió anoche. Esta vez escuché lo que decía. Devuélvemelo. Miré por la puerta del pasillo y juraría que vi a alguien allí. No podía creer lo que estaba leyendo. Estos papeles estaban revelando una locura en mi padre que yo no conocía. Sintiéndome más intrigado, decidí tomar la siguiente página. Cuando la agarré, noté que esta era muy distinta a las demás. La letra estaba manchada, rayada e irregular, casi como si hubiera sido escrita con prisa. A pesar de que esto me generó preocupación, continué con la lectura de ese folio. Hice que mi amigo Buddy tradujera los símbolos del regalo. Estaba confundido. Dijo que estaba en latín. ¿Por qué encontramos letras latinas en una excavación egipcia? Buddy dijo que se leía larva umbra en una parte superior y Benet en el resto. Le pregunté qué significaba eso. No me lo quiso decir. En ese momento miré la fecha de la página y me di cuenta de que había sido escrita el día anterior al ingreso de mi padre al asilo. Por desgracia, también noté que era el último folio. Frustrado por esto, me recosté sobre el respaldar de la silla. En ese instante recordé el código del post-it. Lentamente me acerqué al escritorio y recogí la pequeña nota de papel. Tras pensar por unos segundos, me di cuenta de que esos números eran una combinación. Sin perder más tiempo, salí del estudio y me dirigí a la antigua habitación de mi padre. Una vez allí, caminé hasta la caja fuerte y probé el código. La caja se abrió revelando una placa de cobre. Cuando quise tomarla, una voz empezó a resonar en el dormitorio. Al principio no pude entender lo que decía, sin embargo, la segunda vez presté más atención. Devuélvemelo. Inmediatamente después de eso, pude ver una silueta en el pasillo. La misma tenía baja estatura y mostraba una postura encorvada. Además, llevaba una túnica oscura que le cubría todo el cuerpo. En ese momento froté mis ojos ya que no podía creer lo que estaba viendo. Cuando terminé de hacer eso, me di cuenta de que la figura se había puesto a mi lado. Al mismo tiempo comencé a sentir un olor realmente nauseabundo, que me quemaba las fosas nasales e incluso me hacía lagrimear. Antes de que pudiera perder el conocimiento, me dispuse a escapar. La figura no hizo ningún movimiento para detenerme. En lugar de eso, solo se limitó a observarme.
Cuando estuve a punto de correr, escuché un crujido proveniente del interior de la túnica de esa cosa. Mientras observaba horrorizado, un par de espantosos brazos emergió de su vestimenta. Con movimientos lentos, los brazos llegaron hasta la cabeza de la criatura. Una vez que llegaron allí, empezaron a retirar la capucha de la túnica. Luego de esto, la luz de la luna se posó sobre la figura, revelando una enorme y tosca máscara de cobre. La misma parecía estar atornillada y soldada a la cabeza de su portador. No había orificios excepto 2 agujeros a la altura de los ojos, los cuales tenían una especie de pus en los bordes. Aquel asqueroso líquido se multiplicó luego de que la criatura parpadeara un par de veces. La horrible visión combinada con el olor fue suficiente para paralizarme. Para empeorar las cosas, las luces del cuarto empezaron a prenderse y apagarse sin control. Ante este escenario, solo pude permanecer congelado frente a la criatura. Repentinamente, el parpadeo de las luces se detuvo. Fue en ese momento que mis ojos pudieron ver un horroroso espectáculo. La figura había abandonado sus oscuros ropajes para mostrar un cuerpo terriblemente destrozado. Su piel era de color verde y tenía una estiración completamente antinatural. La columna vertebral dejaba ver una horrible torsión, hecho que explicaba la pésima postura de este monstruo. Mientras observaba su grotesca silueta, la criatura se acercó una vez más hacia mí y liberó un susurro espectral. No pude reconocer las palabras que me dijo, pero tenía el presentimiento de que me estaba hablando en una lengua muerta. Poco a poco, la voz de la figura fue aumentando su intensidad. Al mismo tiempo, la habitación en la que nos encontrábamos empezó a rodearse de llamas. En tan solo unos segundos, todo el entorno se llenó de humo. Por puro instinto, salí corriendo hacia la puerta. Para mi fortuna, pude escapar de la casa antes de quedar atrapado en el incendio. Estando ya en el exterior, decidí subirme al coche. Luego de ponerme en marcha, fui al asilo de ancianos. Cuando llegué, le pregunté a la recepcionista dónde estaba mi padre. Disculpe, ¿en dónde se encuentra mi papá? Debo decirle algo urgente. Está en su cuarto. Tras oír eso, le agradecí a la mujer y corrí hasta aquel dormitorio. Al entrar allí, me dispuse a contarle todo lo que me había ocurrido. Sin embargo, cuando me acerqué, pude ver algo que me llenó de horror. En el rostro de mi padre tenía incrustado la misma máscara de cobre que aquella criatura. Sin embargo, lo que más me aterró fue el espantoso susurro que escuché a pocos centímetros de mis oídos. Si quieres alguna historia de tu ciudad o de tu país, házmelo saber en la caja de comentarios.